Buenos días, Dios te bendiga, amada iglesia del Señor, la paz del Señor sea contigo. En esta hermosa mañana, en un programa Despertando en su presencia, quiero bendecirte en el nombre de Jesús. Quiero darle gracias a Dios por tu vida, por todos los que nos están viendo por el internet. Gracias por seguirnos cada semana, cada servicio, cada programa. Este es tu programa Despertando en su presencia. En esta hermosa mañana de Dios, oro al Señor para que el Señor te bendiga de una manera sobrenatural. Hoy quiero compartir contigo algo que el Señor ha puesto en mi corazón y ha hablado a mi vida de una manera muy especial. Y quiero tocar contigo algunos puntos y algunos temas. Y hoy quiero hablarte de la importancia de vivir bajo la presencia de Dios. Hoy voy a tocar o voy a hablarte solamente de la parte uno, quizás lo divida en varias partes, porque es algo muy sensible, es algo muy importante que hoy en día la iglesia ha descuidado mucho. Hoy en día estamos rodeados por alguna manera decir, mucha bulla, muchas luces, muchas cosas dentro y encima del escenario y de la iglesia, pero realmente una de las cosas que Dios siempre ha llamado a su pueblo a no descuidar su presencia. Dios le decía al pueblo de Israel y a los levitas, es importante que el fuego no se apague. Los levitas tenían una misión muy importante y era que el fuego en el altar, el fuego en la presencia de Dios, el tabernáculo no se apagara. Entonces hoy tú y yo tenemos como hijos, como ministros del Señor, en el lugar donde nos encontremos, mantener avivado el fuego. Es por eso que también Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. ¿Por qué? Porque parece que Timoteo había descuidado la presencia de Dios. Y fíjate bien, cuando descuidamos la presencia del Señor, cuando descuidamos nuestro tiempo de oración, cuando descuidamos nuestro tiempo de lectura de la palabra, cuando descuidamos nuestra comunión con el Espíritu de Dios, ahí la presencia de Dios va menguando en nosotros, empezamos a sentir frialdad espiritual, empezamos a notar que la presencia de Dios se ha alejado de nosotros y eso es un peligro pero muy grande, porque si notamos que la presencia de Dios se está alejando de nosotros, eso es seña que algo está faltando, eso es seña que algo está fallando. Y entonces hoy quiero hablarte de la bendición o de la importancia de vivir bajo la presencia de Dios. Cuando tú y yo vivimos bajo la presencia de Dios, vamos a tener beneficio. Oído, que esto es muy importante. El Señor me hablaba y me decía, hijo, cuando ustedes viven bajo la presencia mía, van a tener beneficio que otros no van a tener. Y de ello quiero hablar. Está en el Salmo 91, un salmo hermoso del salmista David, que realmente quiero tocar contigo. Lo voy a dividir en algunas partes. Hoy vamos a tocar solamente un versículo y la siguiente semana vamos a tocar algunos otros. Pero hoy solamente quiero hablarte del verso 1. Dice el Salmo 91, verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mira qué hermoso cómo David empieza este salmo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué quería decir el salmista con esto? Lo primero que quiero desglosar este salmo. Fíjate bien, él dice el que habita. ¿Qué significa habitar? Habitar cuando tú habitas en un lugar, significa que tú permaneces en ese lugar. Y cuando el salmista estaba diciendo el que habita, significa el que permanece, el que está de continuo, el que todo el tiempo está en ese lugar. Y es lo primero que el Señor quiere recordarnos, quiere traerte en esta mañana. La presencia de Dios es para habitar en ella, es para permanecer en ella. No es que hoy voy a orar, no es que hoy voy a tener comunión con Dios y mañana se me va a olvidar. No, la presencia de Dios hay que cultivarla, hay que cuidarla todos los días. Es por eso que el salmista y el profeta también dijo, mientras mi espíritu dure dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¿Por qué? Porque cuando tú le entregas la primicia, lo primero,
primero se lo entregas al Señor, tú le estás diciendo al Señor que lo primero es Él en tu vida. Y entonces uno de los requisitos para vivir bajo la presencia de Dios es que nosotros necesitamos habitar. Y cuando hablamos de habitar, necesitamos entender qué es permanecer. ¿Y dónde debemos permanecer? Dice bien, al abrigo del Altísimo. Bien, cuando el salmista dice al abrigo del Altísimo, ¿a qué se refiere? Abrigo es aquello que te cubre, es aquello que te da calor en el frío, es aquello que te protege en la tempestad, es aquello que te da cobertura de alguna manera. Decir, ¿al abrigo de quién? Del Altísimo, no cualquier abrigo. El Altísimo, ¿qué significa? El que está por encima de todas las cosas. El que por encima de Él no hay nada, Él está por encima de todo. Es por eso que entonces tú y yo tenemos que entender que por encima de Dios no hay nada. Y como no hay nada por encima de Él, tú y yo tenemos que habitar, que permanecer en la cobertura, en la protección del Dios Altísimo. Fíjate bien, si vamos hasta ahí entendiendo, la importancia es que cuando habitamos, cuando permanecemos debajo, sobre la cobertura del Dios Altísimo, vamos a morar bajo la sombra del Omnipotente. Y esto es lo que me toca muy fuerte en mi corazón. Fíjate bien, queremos nosotros morar bajo la sombra. Fíjate bien, ¿qué significa morar? Morar es habitar. Morar es igual, algo parecido a habitar. Morar significa vivir, es permanecer un tiempo continuo, un tiempo donde quizás no tiene fin. O sea, un tiempo prolongado, permanente, bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es el Omnipotente? Dice el Dios Altísimo, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo puede hacerlo a favor de sus hijos. Y la sombra, ¿qué significa la sombra? Mira cómo el salmista no decía cualquier palabra por decir. La sombra es aquella que te da descanso. La sombra es aquella que te da paz. La sombra es aquella que cuando tú estás fatigado del sol, tú te pones debajo de una sombra y te produce descanso, se va la fatiga, se va el cansancio, porque la sombra te está cubriendo y te va a dar reposo a tu cuerpo, a tu mente, a tu espíritu, por causa de que tú estás debajo de la sombra. Es por eso que para tú y yo tener descanso, para tú y yo vivir bajo la sombra, para tú y yo encontrar el reposo de Dios, primero tenemos que habitar en su presencia, habitar debajo del abrigo del Altísimo. Hoy vemos muchos hijos de Dios dentro de la iglesia, dentro de la casa del Señor, fatigados, atribulados, otros atados, otros que tú los ves y no tienen paz, no tienen sosiego, no han encontrado realmente el verdadero camino, el verdadero propósito. Y es porque todavía no habitan debajo del abrigo, todavía no habitan debajo de la cobertura de Dios. Y Dios en esta mañana me ha enviado a decirte, necesitas vivir. Necesitas, fíjate bien, habitar. Necesitas vivir bajo la presencia de Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? Todos los días buscando su presencia. Todos los días tratando y buscando que Dios sea glorificado. Y Dios te va a bendecir de una manera sobrenatural. Es por eso que el salmista decía, al que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Primero, mira bien, el salmista pone la condición para encontrar descanso, para encontrar protección, para encontrar refugio, para encontrar todo lo demás que Dios nos brinda y las promesas que Dios, primero tenemos que habitar. Primero tenemos que permanecer debajo de la cobertura de Él, para que tú y yo entendamos que si estamos debajo de Él, debajo de su abrigo, bajo la cobertura y la protección de Él, todos los demás beneficios, todas las demás promesas de Dios se van a cumplir hoy. Quizás te encuentras en esta mañana, en estos días te encuentras que estás pasando una tribulación, te encuentras que estás pasando trabajo por alguna situación, o tu espíritu no tiene descanso. Hoy Dios me ha enviado en esta mañana a decirte, necesitas habitar, necesitas vivir bajo la presencia de Dios, porque cuando tú habitas bajo la presencia de Dios, ella te va a dar descanso. Me llama la atención cómo el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. Fíjate bien, y con esto termino.
40 años en el desierto, su calzado no se rompió, no se gastó, su ropa no se desgastó y no se rompió. ¿Por qué? Porque la nube de Jehová le estaba dando descanso. Dios le había prometido que él iba a estar con ellos todo el tiempo del camino del desierto. Y aunque fueron rebeldes, aunque negaron a Dios, aunque pasaron muchas cosas, fíjate bien, durante 40 años su calzado no se gastó ni su ropa se rompió. ¿Por qué? Porque estaban debajo de la presencia de Dios. Estaban debajo de la cobertura de Dios. Eso me enseña a mí, quiero compartirlo contigo, que cuando tú estás debajo de la presencia, que cuando tú estás debajo del abrigo del Altísimo, todas las bendiciones, toda la promesa que Dios tiene en su palabra vienen sobre ti. Todo aquello que tú necesitas que Dios haga por ti va a venir sobre ti porque tú vives bajo la presencia de Dios. Y es por eso que en esta mañana yo te animo a que no te desanimes, a que tú busques a Dios con todo tu corazón, a que tú entiendas que para alcanzar la promesa de Dios, que para ver la gloria de Dios, primero necesitamos habitar debajo del abrigo de Él. Necesitamos habitar en Él. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a encontrar descanso. Yo te animo en el nombre del Señor a que tú busques a Dios cada día. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. No te conformes con lo que estás viendo hoy. Habita debajo del abrigo del Altísimo. Habita debajo de su presencia y esa presencia te va a dar descanso. No importa lo que hagan los de tu izquierda, no importa lo que hagan los de tu derecha. Haz tú lo correcto. Habita debajo del abrigo de Él y la sombra de Él te va a dar descanso. Yo te animo a que tú esta mañana de Dios ores y que la presencia de Dios descienda ahí donde tú estás. Él te va a bendecir y Él te va a impartir bendición. Nos vemos en la próxima semana donde vamos a continuar con la segunda parte de esta hermosa porción, la importancia de vivir bajo la presencia de Dios. Yo te animo a que tú te leas todo el Salmo 91, lo interiorices y Dios te va a bendecir. Nos vemos en la próxima. La paz de Dios sea contigo. Gracias por estar con nosotros. Si no te has suscrito, yo te animo a que te suscribas a nuestro canal, lo compartas con otro porque sé que va a ser de bendición. La paz de Dios sea contigo. En el nombre de Jesús. Amén.